tomaban por la fuerza las ofrendas del Señor. Sí, se tomaban. Y el plan no es que las tomaban por la fuerza, sino el efecto que eso causaba en el pueblo de Dios. Porque dice la Biblia que hacían que el pueblo menospreciara la ofrenda para el Señor. Claro. Que es lo mismo que pasa hoy en las iglesias. Que de tanto fregar con la siembra, con los pactos, con los diezmos, y tomarlos como por fuerza y también dice que cobrarlos. Entonces la gente que hace menosprecia las ofrendas para Dios. El mismo pecado, exactamente el mismo. Correcto. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor a Elí? Todavía no le No lo hemos visto, ¿cierto? Eso es lo que no, vamos a- la sentencia. eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Pero ¿qué pasaba con Elí? ¿Qué hacía Elí con los hijos? Pues él no les decía nada. Él, o sea, No, sí les decía. sí, o sea, él Sí les decía, pero pues lo que pasa es que una cosa tú le digas, ay papito, no es buena la fama que usted tiene, a que usted coja un palo y le diga, bueno hermano. o sea, él se hacía de como él. No, él les hablaba, pero les hablaba no con la forma que tenía que ser para frenarlos. Sí, él les decía, ¿no? Pero para lo que estaban haciendo ellos dos, allá tenía que tener un papá, en este caso el sumo sacerdote tenía que tener ¿qué? Papá, Determinación. La verdad es que autoridad. los hijos debían ser sentenciados a muerte. Esa es la pura verdad. Y en la Biblia, cuando el hombre no actúa, entonces hace que Dios actúe. Como eran fornicarios, ¿eso merecía? La muerte. La lapidación. Claro, y vemos ahora, por Pero como ejemplo, eran los hijos, pues los excusaban. vemos ahora, por ejemplo, cómo hay papás que consideran que esa laxitud es la forma en la que se debe educar un hijo, ¿no? Ah, tranquilo, mijito, no hay problema. Sí, sobre todo en ciertas cosas que son realmente graves, ¿no? Sí, obviamente en este tiempo nosotros no estamos ofreciendo sacrificios animales, ¿no? Pero sí nosotros tenemos un lineamiento bajo normas morales que vienen de Dios, ¿no? La moralidad real viene de Dios. Los principios de la moral y de la ética vienen de Dios. Y lo que pasaba con los hijos de Elí era que eran hombres que no temían de Dios, primero que todo. Por eso hacían esas cosas como si no pasara nada, tomar de las ofrendas de esa forma, violentar, afrentar la ofrenda de Dios. Es lo que hoy se podría considerar, no sé, blasfemar contra Dios, levantarse contra Dios, rebelarse contra Dios. Y cuanto más si son personas que están en el servicio a Dios. ¿Sí? Yo hago lo que sea con las cosas de Dios. Soy el líder de la alabanza, entonces embarazo a las muchachas de la iglesia. Es que yo soy el hijo del pastor. Entonces, como es el hijo del pastor, entonces lo que hacen es ocultar el pecado. Muchos pastores, no son pocos, se han visto envueltos en este tipo de cosas. Por su reputación, entonces lo que hacen es, por ejemplo, tomar la situación y taparla, hacer que la niña aborte, por ejemplo. Eso parece aterrador, pero sí pasa. ¿Sí? No, aborte la muchacha. O cásense obligados. ¿Sí me entienden? Pero realmente ahí hay un problema. Y es un problema tanto de los que cometen esta afrenta como de los papás, en este caso Elí, que no toman la decisión de corregir ese asunto. Ahora, como lo explicaba el pastor Antonio, esa falta ameritaba, conforme a la ley de Moisés, que la muerte. Ellos debieron haber sido muertos. Pero ¿qué hacía Elí? No, tranquilo, pues están portándose mal, ¿no? O sea, un regaño únicamente, a un regaño se limitó Elí. Pero mire lo que pasa acá. Porque Israel había pasado por varios procesos. Un proceso de liberación, ¿sí? Un proceso de adaptación a su relación con Dios, para lo cual el Señor había levantado un profeta, llamado como Moisés, que fue el que Dios utilizó para juzgar a Israel y para llevar la ley de Dios ante ellos.
con Moisés se levantaron todas las normas de tipo sacerdotal, de tipo de sacrificio, ¿sí? Se levantó un tabernáculo para que allí se levantara un altar para ofrecer sacrificio, y hemos dicho en múltiples ocasiones que esos sacrificios de la ley de Moisés eran sacrificios provisionales, y por ser provisionales eran insuficientes, ¿correcto? Era algo que Dios utilizó para temporalmente justificar el pecado de Israel. Y como era temporal y como era provisional e era insuficiente, el Señor tuvo que enviar a su Hijo para ofrecer un sacrificio perfecto. ¿Correcto? Después Israel pasó por un tiempo de conquista, que fue a través de Josué. Vino un tiempo de establecimiento en los territorios conquistados, para lo cual Dios levantó ¿qué? Jueces. ¿Sí? Débora, Gedeón, Jefté, Sansón, todos ellos fueron jueces que juzgaron a Israel y los liberaron de tiempos de opresión y tiempos de esclavitud de sus pueblos aledaños. Esclavitud que viene de una decisión de Israel de rebelarse contra Dios. Todo lo que se le indicó a Israel que no hiciera, Israel lo hizo. En vez de Israel llevar la proclamación de un Dios de gloria a los territorios conquistados, ellos se convirtieron a las religiones de esos territorios. ¿Correcto? Entonces Dios se la pasaba entre juzgando a Israel y liberándolo a través de jueces. ¿Correcto? Ahora, Dios decide levantar un tiempo muy poderoso, que es el tiempo de los profetas. A partir de la vida de Samuel se crea lo que se conoce la escuela profética de Israel, o la escuela de profetas de Israel. Antes de eso no existía. ¿El profeta había sido quién? No, ¿cuál Elí? Moisés, es que Elí dice. Elí era el sumo sacerdote, linda. Recuerden que el sumo sacerdote era un levita, un sacerdote que era utilizado para presentarse en el lugar santísimo, ¿sí? Unas vestiduras especiales. Era un hombre que llevaba, se presentaba en nombre de Israel, y era esa persona la que iba y consultaba a Dios a ver si Dios seguía teniendo misericordia del pueblo. Y en este caso era Elí, un hombre malo, un hombre que no tenía una relación con Dios, un hombre que no guardaba integridad y un hombre en el cual había rebelión en su propia casa. ¿Sí? Permisivo con el pecado de sus hijos. Entonces, ya este extremo de maldad, este extremo de ineficiencia del servicio sacerdotal y un tiempo precario en Israel, un tiempo de pecado, un tiempo en donde no había temor, Dios decide levantar a alguien especial. Y por eso es que es tan particular el milagro que Dios le hace a Ana, ¿no? Les decía la vez pasada que hablamos que Ana como que hacía una petición muy específica al Señor, ¿no? Un hombre, quería un hijo, ¿sí? O sea, el dolor que ella tenía por la humillación que le daba la otra mujer de su esposo, hizo que ella orara a Dios y gimiera porque Dios le hiciera un milagro, para que le diera un hijo. Y ella misma, sin que Dios se lo diga, ella misma ofrece que ese niño sea apartado, ¿no? Consagrado. ¿Sí? Ella lo tiene mientras le da pecho, y después de que termina de destetarlo, lo lleva a donde los sacerdotes. Y dice la palabra que el niño comienza a servir al Señor en medio de los sacerdotes. Ahora, el sacerdocio en ese momento era perverso, ¿no? Pero aún en medio de eso Dios levantaba a Samuel. Ahora, en los tiempos de hoy eso pasa mucho. Usted tiene que tener muy claro eso. Hay veces que Dios lo va a llevar a unos escenarios hasta que llegó eso.
Eso pasa muchas veces, ¿no? Que Dios lo puede uno llevar a lugares donde las cosas no estén funcionando bien, ¿sí me entienden? Pónganle atención a esto. Donde las cosas no estén funcionando bien, ¿no? Un pueblo que está en pecado, posiblemente pastores, siervos de Dios que no están caminando por un sendero correcto. Si su llamado es un llamado profético, posiblemente Dios los lleve a escenarios de ese tipo. Va a encontrarse con hombres, con ministros que no son conforme al corazón de Dios. Va a encontrarse en escenarios donde lo que menos hay es la presencia del Espíritu Santo. Va a encontrarse en contextos donde el pecado es lo normal para el pueblo. Va a encontrarse en escenarios donde la predicación no es conforme a la palabra de Dios. Y ahí es donde un profeta es puesto. Porque un profeta que es puesto únicamente para corroborar lo que esté haciendo bien un pastor, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y hay muchos profetas de esos hoy. Oh, pastor fulanito de tal, Dios me muestra que tú eres un gran siervo, que Dios te va a bendecir, que todo lo has hecho bien. Eso es lo que uno escucha ahora. Profetas que van a las iglesias, salen por televisión, los contratan para que lo que haga ese profeta es ser salamero con el pastor. Sale por televisión, Dios te bendice, oh siervo esforzado, pero realmente lo que uno ve allí no es un hombre de Dios, sino un Elí, ¿sí? O un hombre malvado. Y no se levanta un profeta conforme a Dios, sino un profeta como Balán, mercenario de la fe. Balán es el sinónimo del mercenario de la fe. Ahora, ¿qué es un mercenario? Señorita cuasi profesional, ¿qué es un mercenario? Explíqueme, a ver, señorita comunicadora, dígame, ¿qué es un mercenario? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué hace un mercenario? ¿Vende qué? ¿Compra y vende qué? O sea que una persona que compra y vende chocolate es un mercenario. ¿Compra y vende armas? No, ese no es un mercenario. Pues en la palabra como un bandido. Mercenario es el que se vende al mejor postor para pelear por él. Ya no son soldados, porque un soldado defiende un territorio, una soberanía, ¿sí me comprenden? Como el ejército colombiano. No, el mercenario es el que dice, mire, ofrezco mis servicios mis servicios y talentos para la guerra al mejor postor. Entonces, por ejemplo, en los países se arman guerras civiles. Entonces, las guerras civiles, usted sabe que son guerras no convencionales, o sea, no son guerras entre ejércitos de un país contra otro, sino entre partes dentro del mismo país. Entonces, el que quiere ganar una guerra tiene que contratar a los que más saben de guerra. Entonces, para eso hay, en el underground de la internet, hay servicios que se ofrecen. Soy Mónica Negro, soy experta en guerra contra guerrilla, mi tarifa es tal. Entonces cualquiera que pueda pagar ese precio la contrata como ese es un mercenario. No es el que vende armas, no es el que vende mercancías, es el que vende sus servicios para la guerra. Por ejemplo, cuando los marines o los SEALs o los boinas verdes salen, ya cumplen con su servicio con el ejército, ellos se quedan sin hacer nada. Entonces ellos comienzan a ofrecer sus servicios de especialistas para la guerra, ¿sí me comprenden? Después que viene eso, ¿sí me comprenden? Entonces, a ver qué país contrata. Entonces, por ejemplo, no sé, Ruanda necesita aquí gente que venga a luchar. Mercenarios. Eso es un mercenario. Por eso Yair Klein era un mercenario, un hombre que fue contratado por los ganaderos y por los ganaderos los ganaderos que patrocinaban a los paramilitares, lo contrataron para instruir en combate a los paramilitares. Él fue uno de los que entrenó a las Autodefensas Unidas de Colombia. Yair Klein, israelí, hombre que sabía muy bien de batalla y de guerra contra guerrilla. Ese es un mercenario. Entonces, cuando hablamos de un ministro mercenario, es ese que se vende al mejor postor. Aquí estoy yo, pastora Dulmila, a su servicio. ¿Cuál es su tarifa, señor Balán? No, mi tarifa es
10 milloncitos de pesos por ministración. Pero puede parecer muy caro, pero yo le aseguro que le hago que se le multiplique por 20 esa inversión. En una sola administración. Ah, no, muy bien. Entonces, tranquilo que el combo incluye ronda de bendición para usted, ronda de bendición para su esposa, siembra pro templo, siembra pro grupo de alabanza, ronda de sanidades. Mire, la persona puede tener los dones de sanidad. Escuche esto. Cuando vayamos a orar por los enfermos, pedimos pactos para que la gente vaya y pacte. Oiga, atérrese, esto se habla con anticipación. Muchas veces, la mayoría de veces se habla con anticipación, se planea. El pastor se reúne con el profeta privadamente y le dice, bueno, vamos a hablar de esto. Hay veces ¿cómo es que se dice? Hay veces que, como cuando hacen a veces con los matrimonios, que se ensaya. Es todo una... Sí, señora. Sí, señora. Son profesionales del púlpito. Son profesionales del púlpito. Entonces reúnen a los coristas, reúnen al grupo de alabanza, le dicen qué canciones deben tocar, aquí entro yo. Echen un mito cuando entre el profeta. Así es que así es. Rondita de oración en lenguas, arriba, canda, sabaranda. Al que quiera aprender a orar en lenguas, traiga aquí un pacto ya. Y lo que está de moda es, si la cosa es bien pomposa, entonces se proclama que el pastor sea un apóstol o una espada y todo. Y la pastora una profeta. Y lo que dice ese Balaam es que todo marcha bien y que este par de pastores y esta congregación están completamente poseídas por la gracia de Dios. Esa es la guerra que siempre se ha tenido dentro de las áreas ministeriales del pueblo de Dios. Ese es el peligro que el apóstol anuncia, de que uno se vuelva ministro del salario, que uno se vuelva ministro de tarifa, que uno se vuelva un ministro dependiente del dinero de la gente. De ninguna manera. Tiene que entender, mi querido hermano, que a uno lo sostiene Dios. ¿Sí me comprende? Si el Señor tiene que poner a que caigan billetes del cielo para proveerle a uno, lo va a hacer. Para no tener que sacárselo a usted del bolsillo. ¿Sí me comprende? Dios le provee a uno las cosas que uno necesita. Nuestra labor es que ustedes entren al cielo sí o sí, a las buenas, de las mechas, con una correa, pero tienen que entrar al cielo. No porque hay gente que entra muy dócilmente, hay otras que toca coger la correa. Sí, vaya, mire usted cómo son con las ovejas los pastores. Hay ovejitas que son mansitas, entran rapidito, se reúnen así, se cubren hay otras que toca, tienen el pastor tiene caballo, muchas veces tiene su cayado, con una parte arriba fuerte con la que le pegan las piernas a la oveja, y tiene además perros que le muerden los músculos, las patas pero perros de los buenos, ¿no? Perros que cuidan las ovejas, no el perro que se las come. Tiene que diferenciarlo. Esa es nuestra labor. Que la oveja entre al redil. Duélale o no le duela, tiene que entrar. ¿Amén? Duélale o no le duela, tiene que entrar. Pero estos profetas mercenarios lo que hacen es, en vez de llevar a las ovejas por el camino angosto, les ponen una autopista ancha. Y el apóstol lo dice. Y el Señor Jesús lo dice. La palabra dice, ancho es el camino que lleva a la perdición. ¿Se ha visto esas avenidas de Los Ángeles que son 8 y 8 carriles? 8 carriles por un lado, 8 carriles por el otro. Así son las autopistas que van al infierno. Todo es fácil. Todo se puede comprar con dinero. O sea que el cielo es para los ricos. Pero ¿qué dice la Biblia?
Dice la Biblia que el rico como Con mucha difícilmente, no es que no entre, pero dice difícilmente, difícilmente. O sea, si para un pobre no es fácil, para un rico es supremamente difícil, porque es que con Cristo no es con plata. Uno va a comprar al Señor con un pacto. Oiga, qué cosa tan antibíblica, tan herética, tan blasfema ese tema de los pactos. Aquí vengo yo, hombre rico, poderoso. Yo que fui un degenerado, he dañado mi hígado, pero yo tengo dinero. Voy a la iglesia y pongo un pacto de 10 millones de pesos. ¡Bah! ¿Usted cree que uno maneja a Dios así? Ahora, los codiciosos dicen, riba canda sabarando, toman ese pacto, obviamente se lo guardan en su bolsillo, esto es para la caja menor de mi vida ministerial, y utilizan el don de Dios legítimo para que sea sanada la persona. ¿Cómo le parece? Lo aterrador es que pasa, se sana la persona. ¿Se está entendiendo lo peligroso que es esto? Porque el don está ahí. No por nada no esas campañas y gente paralítica parándose. De verdad, los testimonios que pasan ahí, la mayoría son reales. Pero también los que no lo son tanto, le meten su parte publicitaria y de marketing. Porque uno ha escuchado testimonios. Eso sí yo no lo puedo verificar porque yo no lo he visto. Pero uno ha escuchado personas que sí han visto eso. ¿Me está comprendiendo? Y a la hora que le habían rendir cuentas al Señor, ¿qué vamos a decirle? Ahí está escrito en la palabra, ¿no? En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera a los demonios, sanamos muchos enfermos. Aquí estamos, Señor, me extraña que por qué nos miras así. Entonces yo les diré, no los conozco. Hacedores de maldad. de maldad. Claro, ¿Por qué? Porque el que sanaba a los enfermos era Él. El que echaba fuera a los demonios era Él. Y el que profetizaba era Él. Y Dios nunca va a juzgar sus obras en nuestra vida. Lo milagroso y lo sobrenatural le pertenece a Él. ¿El que va a juzgar? Cuando usted se baja del altar, cuando usted ya no está en función de ministro, cuando usted se quedó en la casa, cuando uno anda ahí solito, cuando sus obras las muestra. Eso es lo que Dios va a juzgar de nosotros, nuestra realidad. Correcto. Entonces, nosotros hemos sido muy enfáticos también en decirle a la gente que las cosas deben tener un orden. El orden es usted conviértase en un hijo de Dios. Permita que el Espíritu Santo lo haga su hijo. Y ya siendo su hijo, usted por la naturaleza del Salvador, nuestro Señor, va a servirle al Señor con naturalidad. Pero si se le mete en la cabeza que lo que quiere es servirle a Dios, es una cosa que uno pone, la gente tiene en la boca muy, es que quiero servir al Señor, aquí no me dejan hacer nada. Pero ¿cómo así que aquí no me dejan hacer nada? Si su vida cristiana en un inmenso porcentaje se va a deber a la intimidad que usted tenga con Dios. Así es un resultado de eso. Pero muchas iglesias, con el afán de sostenerse, con el afán de mantenerse, de sostener una estructura, una organización, le hacen un enfoque tremendo al tema del servicio. Oiga, y se vuelve al sistema del karma. Por obra se salva. ¿No por obra se salva uno, Mónica? ¿Por qué? ¿Tú puedes trapear la iglesia 1.000.000 de veces? ¿Eso te va a salvar? No, señor. No. Mis hermanas pueden venir todos los martes acá, como lo suelen hacer. Pero eso no es lo que lo va a salvar a ellas. Es la fe en el Hijo de Dios. Una fe que tiene que tener una acción de decisión de ser como Él. Es que creer en Cristo es querer ser como Él. Eso es la fe. No es una fe ciega. No sigo un Cristo imaginario, no lo sigo a Él. Quiero ser como Él. Quiero parecerme a Él. Y parece que conocerlo. Correcto. Pero entre más profundamente mejor. Entonces, claro, nuestro amor por Él nos hace cumplir lo que Él nos manda. Para mí es fascinante servirle a Él, pero porque lo amo a Él.
para tenerlo contento a Él. Pero el resto de mi vida cristiana yo tengo que estar con Él en una relación, los dos. Claro. Ahora, el verdadero apostolado tiene que encargarse de fundamentar el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que ser claros con ese asunto de los pactos. No es de Dios eso. Decirle a la gente, no porque ustedes lo hagan porque aquí no se hace, sino la gente que sí lo hace, no lo haga más. Y yo sé que Dios va a enviar a los profetas, sus profetas, a decirle a estos hombres bandidos, dejen de hacer eso. Dios les va a dar la oportunidad de arrepentirse. El que tema del Señor, el que entienda lo que Dios habla, va a corregir su camino. Amén. El que no, se va a rebelar contra Dios y van a venir las consecuencias de ser desechados por Dios. Y después de ser desechados por Dios no hay más oportunidad. ¿Está comprendiendo? No hay más oportunidad. Ser desechado por Dios es haberse encontrado en un pecado imperdonable. El pecado imperdonable se llama la blasfemia del Espíritu Santo. Y la blasfemia del Espíritu Santo es burlarse del Espíritu Santo. ¿Usted sabía eso? Que blasfemia es sinónimo de burla. Claro, burlas que aprecian. Porque hay gente que relaciona el pecado de la blasfemia con que es que yo como que no creo en el Espíritu Santo. No, es burlarse del Espíritu Santo. ¿Sí? Y no precisamente burlarse como el payaso, ¿no? Como la persona que está en el mundo y ni sabe qué es el Espíritu Santo y ya hace mofa de eso. Ese es un ignorante que está metido en esa persona que, conociendo al Espíritu Santo, se burla de él. Y esto es una burla al Espíritu Santo. Ese tema de los pactos, ese tema de la falsa profecía, eso de conducir a un pueblo por un camino equivocado. La palabra dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, o sea, es el que nos guía por el sendero del Señor. Amén. Y yo tengo que ir en esa dirección. Burlarme del Espíritu Santo es llevar al pueblo por otra vía y decirle al pueblo que esa es la vida del Espíritu Santo. Y eso crea un ambiente de ignorancia y de ceguera terrible, porque la gente no discierne la presencia del Espíritu Santo. Y no la discierne porque los pastores le han dañado el paladar al pueblo. Ahora, para una persona que siempre ha tomado la leche enterita, tomarse esa agualeche, ¿cómo le sabe? Horrible. Horrible. Yo estoy acostumbrado a tomarme el agua. Para mí la única forma de tomar leche se llama leche entera. Eso de leche descremada, deslactosada, no debería tomarse. Eso es un sacrilegio gastronómico. Es mejor no tomar nada. Otros son suelos. Entonces espiritualmente pasa igual. Después llega alguien con leche aguadita, ofreciéndola allí. Esa gente que pasa con la cantina, leche. Usted mira, se nota con claridad que 2/3 partes es agua, hermano. Leche adulterada. Eso para uno que ha tomado la leche gruesita, uno la identifica con claridad. El problema está en el que ha tomado la leche adulterada desde chiquitico. Toda la vida, para decirse la verdad. El evangelio liviano. Viene el apóstol, mire, esta no es la leche, esta es la leche del Señor. Le cae mal. Fanático, religioso. ¿Cómo no va a celebrar uno la Navidad? Cumpleaños del Señor. Ay, la justificación es el cumpleaños del Señor. El Señor no quiere que le celebremos cumpleaños, hombre. Él dijo que tenemos que conmemorar su muerte. ¿No dice así? Tomen esto, dice, el pan y el vino para conmemorar mi muerte.
Fue lo único que el Señor instituyó. ¿Cómo le parece? Por eso nosotros aquí regularmente la tomamos con toda reverencia y amor por el Señor. Y es algo que además nos une como hermanos. Es algo que crea coinonía. Lo apostólico crea coinonía entre el pueblo de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Eso es lo nuestro? Claro, bíblicamente tenemos la forma de que el pueblo, Dios, en la forma en la que el Señor provee para la obra de Dios. Se llaman diezmos, ofrendas y primicias. Diezmos y ofrendas, usted sabe perfectamente lo que es. Y primicias, usted sabe que es la primera cosecha del año, de una vez al año se da, con la primera cosecha. Usted autónomamente con Dios, allá en su lugar secreto, fija con Dios lo que usted de su corazón quiere darle como primera cosecha. Y lo hace y lo presenta al Señor. Y con esas tres cosas, le aseguro que Dios sostiene con suficiencia al pueblo, con suficiencia. No se necesita recurrir bajo ninguna circunstancia a andar cobrando por sanidades, ni a andar cobrando por liberaciones, ni a andar cobrando por milagros. Oiga, se cobran las consejerías. Se ha llegado al punto en que se cobran las consejerías, como si un pastor fuera un psiquiatra o un psicólogo. Un psiquiatra o un psicólogo tiene que cobrar por su tiempo, porque eso fue lo que estudió, ¿no? El psicólogo le dice, mire, por favor, le paga a mi secretaria. Eso es normal. Y es lo justo, además, porque para eso estudió la persona, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, pues, soy de los que creo que la psiquiatría y la psicología ayudan muy poco, pero bueno, hay que reconocerles que estudiaron años eso y tienen que sobrevivir en esta vida, ¿no le parece? Ahora, todo eso tiene que ver con mercenarios de la fe. Y eso, lo mercenario de la fe se combate con un espíritu verdadero de la profecía. Ahora, la palabra de Dios dice que ¿quién es el espíritu de la profecía? Cristo, Él es la esencia de lo profético. O sea, estamos a punto de ver cómo comienza a manifestarse una esencia nuclear del Señor Jesús en la palabra y en el tiempo histórico de Israel. ¿A ver o no? Entonces miremoslo, dice acá, capítulo 3 de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3. Dice, el Señor se revela al joven Samuel. Dice acá, el joven Samuel servía al Señor delante de Elí. La palabra del Señor escaseaba. ¿Qué pasaba? Escaseaba en aquellos días. Y no había visiones con frecuencia. Paremos ahí. Mire cómo lo profético contiene dos cosas. Escuchen muy bien. Lo profético está lleno de palabra y está lleno de visión. Escuche esto. Un maestro de la palabra no es un profeta, es un maestro de la palabra. Y una persona que solamente tiene sueños y visiones, pero nada de palabra, no tiene nada que ver con un profeta. De hecho, estaría más cercano a ser un adivino, un oráculo, un hechicero, ¿sí me entienden? Un profeta tiene visión de Dios y mucha palabra. ¿Qué quiere decir esto? Un profeta es un hombre que tiene manifestaciones reveladas de Dios en su vida y también es un maestro de la palabra. ¿Usted me está entendiendo o no? Lo que Dios exige de un profeta es abundancia de Biblia, que tiene que compaginarse, tiene que ir de la mano con la visión de Dios. O sea, la visión de Dios, lo que Dios muestra, tiene que estar respaldado por la Biblia. Y aquí está, mire, ¿escaseaba qué? La palabra, dice acá. Y acá dice, la palabra del Señor escaseaba en esos días. Y también escaseaba ¿qué? Las visiones. Estamos en un tiempo donde uno a veces ve que hay gente que tiene un pocotón de visiones,
Oh, Ribacanda, Sabaranda, veo 4 caballos de fuego. Después de que la persona entra en trance, cambia de voz y sale de ese trance, uno le pregunta, oiga, ¿cuántas veces se ha leído la Biblia? ¿Biblia? ¿Qué es eso? Sí, peligrosísimo. O le dicen a uno, no, me he leído los salmos. Uy, Dios mío, estamos delante de un brujo o una bruja, seguro. Mire, dígale a que está al lado, no dude. Esa gente de mucha visión y nada de palabra es brujo. Mire, soy totalitario en eso, es brujo. O está en carrera de serlo. Aléjese de esas personas. Porque como el ser humano es tan místico, tan misterioso, por eso el Señor dice, cuidado si por allí dicen tal cosa, cuidado si por ahí dicen que yo me aparecí, cuidado que en el desierto, no crean eso. La gente que se la pasa, ¡ay! Llegó el profeta tal, por allá del África, ¡ay! Un profeta trae la visión clara de Dios y palabra en abundancia. ¿Amén o no? Simplemente yo quiero explicar ahí el porqué de un profeta de Dios tiene que saber palabra de Dios, porque hay funciones, ¿no? La función del sumo sacerdote y de los sacerdotes en Israel era la enseñanza de la palabra logos, y hay que entender eso. O sea, logos significa la palabra escrita, que en esos momentos se reduce básicamente a la Torá. No hay nada más escrito. El Pentateuco es lo único que está escrito en esos momentos. ¿Qué hay en el Pentateuco? Los mandamientos de Dios y lo que Dios quiere, ¿cierto? Eso se llama palabra como logos, la palabra escrita. Es útil para instruir, ¿sí? Para fundamentar. Usted necesita por eso lo escrito, el logos, para poder ser enseñado en, ¿sí? Cuando usted tiene en abundancia el logos, usted entiende cómo se mueve Dios y eso le da discernimiento. Ahora, la palabra que da el profeta de Dios no es una palabra logos, es una palabra rema. O sea, es palabra viva que viene del trono de Dios hoy. Esa palabra rema que da el profeta de Dios tiene que ser una palabra que concuerde con el logos. ¿Se está entendiendo o no? Porque si yo digo que Dios está hablando algo para esta congregación, pero eso que yo digo contradice, ojo con esto, contradice el logos, significa que es un espíritu diferente al de Dios. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice, porque toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Significa que si yo oigo un espíritu diferente que contradice la palabra de Dios, significa que no es el Espíritu Santo. Entré ya bajo el poder de espíritus de demonios, que es el peligro grave. Que ya no sea Dios el que esté haciendo los milagros y las señales y las cosas en medio de un lugar, sino que ya venga a ser un espíritu de demonio, el que ya tomó posesión del lugar. Yo les pregunto, ¿será que los brujos, los hechiceros, los espiritistas hacen milagros de verdad o son de mentira? ¿Ustedes qué dicen? Porque yo lo viví. Y yo puedo atestiguar que los espiritistas hacen milagros y sanidades y cosas de verdad reales. Pero, ¿para qué? Por ejemplo, hay un don que es especializado para esta época, para el fin del tiempo. ¿Cuál es? El don del discernimiento de espíritus. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para determinar que una sanidad fue hecha por Dios o fue hecha por un espíritu diferente? ¿Cómo hago yo para discernir cuando unas lenguas son lenguas del espíritu y cuando son lenguas satánicas, que también existen? Para eso necesito ese don que es tan crucial, ¿sí? Para no ir a caer en el error de tachar de diabólico lo que es divino, ni de divino lo que es diabólico. Es complicado, ¿sí? Entonces hay que entender las funciones. La principal función del maestro de la palabra de Dios, de los pastores, es la instrucción en el logos, en este caso. O sea, la instrucción en la palabra de Dios, escrito, perfecto, escrita. Ahora,
Esa era la función de Eli, de Ofni y de Finés, ¿cierto? Entonces, pero la palabra denuncia diciendo que en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová. La pregunta es, ¿qué palabra de Jehová era la que escaseaba en esos días? La rema. O sea, lo que está diciendo ahí la escritura es: no había profeta de Jehová, había muchos maestros, y a veces pasa eso. Las iglesias se llenan de maestros de la palabra, pero la palabra logos tiene un problema. Es muy útil para la instrucción, para todo, pero trae resecamiento espiritual o muerte espiritual. Por esa razón el apóstol Pablo denuncia diciendo: porque la letra, ¿qué? Mata, dice. ¿Por qué? Porque la letra, la instrucción bíblica, son un montón de mandamientos y exigencias que, si yo las recibo sin el dinamismo del Espíritu Santo, lo que hacen es condenarme y aplastarme. Porque la Biblia dice: no fornicarás, pero yo estoy lleno de fornicación, y entonces ahora yo digo: ¿qué hago? Entonces el mandamiento, en lugar de vivificarme, me termina matando. Es lo que dice Pablo en Romanos 7, ¿cierto? Pero si al logos en la iglesia se le añade el Espíritu Santo, entonces ahora el logos se transforma en un rema. ¿Sí ven? Que es Cristo mismo. Por eso Cristo es el espíritu de la profecía, es la esencia. No son solo palabras, sino palabra viva, palabra que da vida, no mata, vivifica. ¿Sí? Entonces, la función del profeta, escúchenme muy bien, es una de las mayores funciones de un profeta de Dios es denunciar el pecado del pueblo de Dios. ¿Cuántos escucharon eso? ¿Escucharon? Entonces, por esa razón, un profeta ignorante de la ley de Dios, de los principios bíblicos y de la realidad de Dios, de lo que Dios es en su carácter, es un profeta peligrosísimo, porque empieza a dar directrices lejanas de la palabra de Dios al pueblo de Dios. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿de dónde creen que salieron el cuento de los pactos? ¿De dónde creen que salió eso? ¿Quién se lo puede haber inventado? ¿Sería un falso maestro? Yo no creo. A mí me late que eso de los pactos, igual que el de Kingdom Now, allá en el principios del siglo XX en Canadá, que es la base, entonces el evangelio de la prosperidad, yo creo que eso surgió de falsos profetas. ¿Sí? Así como Elena White, la fundadora de los adventistas del séptimo día, ¿qué tenía ella en abundancia? Visiones, trances. No, hermano. Hoy en día nosotros contamos con la palabra de Dios, por eso dice en los tiempos de confusión profética, Isaías dice: a la palabra y a la ley y al testimonio. Entonces, un profeta que tiene mucha palabra denuncia el pecado en el pueblo de Dios, con el fin de ¿qué? De volverlos a traer al camino. ¿Qué decía Jeremías en el capítulo 6? Mirad por la senda antigua, pregunten por los caminos antiguos, o sea, volvamos a Dios. Entonces, visión de Dios ajustada a la palabra. Y palabra de Dios rema proferida por un profeta tiene que estar ajustada ¿a qué? Al logos. ¿Vale? Y cuando usted predique el logos, procure que esté ungido con el Espíritu Santo para que se convierta en rema. O sea, el logos es la Siempre, palabra de sí, Dios. no es malo, es bueno, pero sin el Espíritu termina matando. Y el rema es La palabra viva, la palabra viva. Cristo mismo, el pan vivo, el verbo. Yo quiero dar un ejemplo muy claro para que entiendan mejor eso. O sea, complementando lo que el pastor dice, que es completamente claro lo que le está diciendo. Hay una costumbre que tiene la gente y es: bueno, yo quiero que Dios me hable. Muchas veces hacen eso. Entonces, abre la Biblia. Dios me habló. Pero mire que la palabra está escrita, claro, para que la leamos y aprendamos la palabra. El marco legal que Dios nos ha tratado. Pero el rema, ¿qué es? Que esta palabra o la palabra que está aquí, parte de la palabra que está aquí tiene que ponerse en sincronización con un tiempo y con una dispensación de Dios. Yo no sé si me está entendiendo. O sea, no es lo mismo
que usted lea una parte de la palabra, a la que a usted se le ocurrió, a que Dios haga que una parte de esta palabra se viva en su vida, ¿sí me comprende? Entonces hay veces que nosotros estamos orando, aquí el grupo de ministros oran todos los días, o tenemos unos días para reunirnos con los que estamos acá, y nosotros solemos leer una palabra que suele coincidir con lo que oramos. Entonces, no sé si se me está entendiendo. Lo que quiere decir que es una palabra que está en coinonía con el espíritu. Y hay veces que sentimos que no tenemos que seguir por ese lado. Entonces Antonio me dice, no, cambie a otro libro. Porque ya esa no es la palabra que es para este tiempo. No sé si usted me está entendiendo. Y pasamos a la otra parte de la palabra, y cuando empezamos a meternos en el espíritu, esa era la palabra para ese tiempo. Por eso en una casa profética las enseñanzas del domingo tienen que ser muy diferentes a una casa simplemente de pastoral o de maestro. Tiene que ser algo que de verdad haya sido inspirado por el Señor y sea un escenario de palabra y poder para ese momento. Y cuando es así, escuche esto, esa palabra y ese poder desembocan en una administración. Perfecto. Y cuando viene la administración, en ese orden de ideas, la administración se hace eficaz. Esa es la diferencia entre los que andan con un corazón incorrecto, utilizando dones que son de Dios, entre los que andan con dones y poder satánico, que eso ya es el otro extremo, y los que andan en sincronía con Dios. El que anda utilizando las cosas de Dios al mejor postor aplica cosas, pero no en sincronización con Dios, y puede que alguna que otra pase, como uno puede ver por la televisión. Sí, ocurren algunos milagros, pero cuando algo se pone en sincronía con Dios, el escenario de poder es total. Hay milagros, sanidades, libera, sobre todo arrepentimientos masivos. Eso es un avivamiento. O sea, un avivamiento es cuando todo esto se sincroniza, la palabra, con el poder, con la administración. Y tiene que ser un ministro de Dios, de verdad, muy de Dios. Para que venga un avivamiento tiene que haber ministros muy de Dios. Porque lo otro será apariencia de avivamiento. Y hay pastores que se les hace la boca agua diciendo, estamos en un avivamiento. Por las multitudes. No es. Pero si fuera por eso, los Rolling Stones serían los mayores avivadores de este mundo, hermano. No, conciertos de 2 millones de personas en las playas de Copacabana. ¿Eso quién lo hace? ¿Cuántos predicadores pueden reunir 2 millones de personas? Los Rolling Stones lo hacen. ¿Entonces son avivadores? O el Papa, las misas que tienen las... 2 millones de personas en su primera cruzada por el Brasil, en Río de Janeiro. ¿Y cuántos milagros hubo? Nada, puro humanismo. ¿Cuánto arrepentimiento hubo? Nada. Antes, por el contrario, el que estaba por ahí dudoso, me retiré de mi iglesia, mucho insolente, y se va y se devuelve a la iglesia católica. Ya están allá persignándose. ¿Se me está entendiendo? No, avivamiento, sí son multitudes. Yo le digo, sí son multitudes, pero multitudes arrepentidas y viviendo un poder de Dios al máximo, a tope. Y eso se mueve en lo profético y en lo apostólico. Claro, porque Dios tiene una palabra específica para cada momento de nuestras vidas personales, y también una palabra específica para cada momento de una congregación. Entonces, el verdadero profeta de Dios, antes de traer una palabra, o sea, no trae una palabra de Dios que le parece, que se puede hacer. Nosotros podemos coger aquí intelectualmente y hacer un estudio de lo que sea, pero esa no es la idea. Aquí en Nuevo Jesús, todos los ministros aprendemos que antes de pararse ahí, hay que preguntarle al jefe. ¿Por qué? Porque nosotros somos mensajeros. Entonces él va a decir, Mauricio mañana me predica esto y esto. Eso hace un profeta. Combina la voluntad de Dios y el tiempo de Dios con la palabra de Dios. Y esa palabra da vida, que está justo en el blanco. Correcto. Esa es la palabra de vida.
blanquear el blanco. ¿Y qué dice acerca de la fe de la palabra? La certeza. La doctrina, el mover profético, no era apostólico, es un mover exacto, de certeza, en el blanco. Tal dimensión tenían los apóstoles, que fueron unos visionarios de lo que hoy estamos viviendo. El apóstol Pablo decía, vendrá una secta que prohibirá casarse. Mire, A los 3 siglos estaba ahí. dijo, oigan, cuidado, si viene un ángel del cielo o uno de nosotros y predica un evangelio diferente, sea maldito, dice, sea apartado para la ira de Dios. Oiga, vaya, mire, la mayoría de sectas, las más multitudinarias, vienen a través de que no me llegó el ángel Gabriel. Es que se me apareció el ángel no sé qué. El ángel morón, el ángel mormón, el ángel Gabriel, mire, testigos de Jehová, iglesia mormona, iglesia adventista del séptimo día. Todas esas super sectas vienen de una advertencia que hizo el apóstol Pablo. O sea, hace 2000 años, profetas de una sincronía con Dios exacta. Y ese era el tiempo que quería el Señor en el que quería incursionar. Por eso el ministerio de Samuel fue tan revolucionario. Porque fue un hombre que con el poder de Dios produjo temor en Israel. Y este fue el tiempo que el Señor comenzó para Israel. O sea, el Señor iba a introducir a Israel en un tiempo determinante, decisivo. Porque la profecía acentuó la incomodidad de Dios con Israel. Hasta aquí tenían una ley que había descendido en manos del profeta del profeta Moisés, y que con el pasar del tiempo se volvió como cualquier otra norma. Se perdió el temor de Dios, se le perdió el aprecio a esa palabra, por eso escaseaba la palabra. Y además trajo muerte. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo: la sola palabra trae muerte. La palabra sin el Espíritu trae muerte. Y el Señor estaba introduciendo a Israel en un tiempo determinante, decisivo. Y el comienzo de eso era Samuel. Entonces dice acá, sigue diciendo, versículo 2: pero aconteció cierto día, mientras Elí, cuyos ojos habían comenzado a debilitarse, de modo que no podía ver, estaba acostado en su aposento, y Samuel dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corrió a Elí diciendo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? O sea, creía que era Samuel, creía que era Elí el que lo estaba llamando. Elí respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se volvió y se acostó, y el Señor volvió a llamar: Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor. Él ya servía, trabajaba en el templo, él había sido consagrado, pero no conocía al Señor. ¿Sí ve cómo usted puede estar en áreas de servicio? Usted puede estar consagrado en ciertas cosas, pero aún así en esas circunstancias no quiere decir que usted conoce al Señor. El conocimiento del Señor es algo real, algo palpable, evidente. Que uno escuche una voz es algo normal, aparte de las voces humanas. Una vez me pasó, yo estaba en época de comenzando en la iglesia, y para mí ir a la iglesia era como, podía decir que sí, podía decir que no. Y un sábado que había culto de jóvenes, yo ese día dije: no, hasta hoy no voy a la iglesia. Que acostado sabroso. Me dormí. Y comencé así: Mauricio. Y yo, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Me volví a dormir. Mauricio. Oh, la segunda vez. Me estoy volviendo loco, ¿qué me está pasando? Y la tercera vez: Mauricio, ve a la iglesia. Uy, ahí sí me asusté. Y uy, me acordé del pasaje.
Uy, lo que le pasó a Samuel, me está pasando a mí. Me paré de esa cama, me metí al baño bañé y corra para la iglesia. Eso hizo parte de mis primeros pinos con el Señor. Y si no hubiera sido por eso, no hubiera ido a la iglesia. Y si no hubiera ido a la iglesia, pues para mí habría sido normal. Porque además yo ni servía en la iglesia ni nada. Apenas empezando ahí. Pero si para el común denominador de la gente es normal, debería ser normal conocer al Señor. Para una persona que sirve y que ministra, debería hacerlo aún más. ¿No le parece? ¿Cuánto más un ministro? Tiene que tener una sincronía con Dios, una comunión, una dependencia de Dios total. Amén. Entonces mire, no se lo olvide. A partir de hoy, si usted todavía hace las cosas como a usted se le ocurren, no lo haga más. Deje que Dios le hable como le habló a Samuel. Y más si usted está siendo levantado en una casa profética. Usted está siendo levantado en una casa profética. Lo que pasa es que usted está en etapa de fundamentación que se ha alargado por los años, pero es que es necesaria, porque para que venga rema tiene que haber logos. Tiene que haber logos, rema permanentemente. Para que cuando usted ya esté lleno de logos y rema, las visiones se disparen. ¿Usted está entendiendo o no? En parte me está entendiendo, pero algún día cuando eso pase va a entenderlo. Ah, ahora sí entiendo. ¿Cuánta era la obsesión de los pastores de que tengamos logos y rema? Para que cuando venga eso sobrenatural de Dios, de lo profético, no lo arrolle. Amén. No lo tuerza. No lo desvíe. Aquí estamos muy maestros en este tiempo. Pero le digo una cosa. Usted está ante pastores que han vivido cosas proféticas muy profundas. Lo que pasa es que nosotros entendemos que las cosas tienen tiempos. Hay tiempos de una cosa y tiempos de otra cosa. Así como hay tiempos para comer y para dormir, tiempos para estar con la esposa en intimidad y tiempos para apartarse para orar. Las cosas de Dios tienen tiempos de preparación. ¿Sí? Cuando un deportista olímpico cada 4 años va al escenario de las competencias olímpicas, eso está respaldado por 4 años de entrenamiento donde nadie lo ve. Concentrado. Allá con el cronómetro. Michael Phelps. Todo el día en la piscina. ¿Sabe cuántas calorías consumía? 18.000 calorías. Tenía que quemar 18.000 calorías en la piscina. 4 años. Una persona normal consume más o menos 2.200, 2.500. ¿Y cuántas? Consumía 18.000 calorías. Estamos hablando de que tenía que comer 9 veces la cantidad de calorías que come uno normalmente. Y todas las quemaba en la piscina. Claro, cuando llegaba allá, ¿cuántos son? Pan comido. 23 medallas olímpicas. Colombia ha ganado como 10 en toda la historia. Él ha ganado 2 veces más que nosotros. 2 veces y media más que nosotros. Es un país entero. ¿Me está comprendiendo? Va a venir un momento, mis queridos hermanos, donde esto se va a tomar y usted tiene que estar agarrado. El que no esté agarrado va a salir corriendo otra vez para la parroquia. ¡Oh, no, esto no es mi lugar! ¿Usted está entendiendo? Dios me confirmó, ustedes no van a hacer mega iglesia, me lo digo al Señor. ¿Cómo le parece? No vamos a hacer mega iglesia. Vamos a hacer muchas iglesias. Ya Dios nos ha puesto a sentir que en un tiempo habrán 2 congregaciones en Bogotá. Pero eso también toma tiempo, ¿no? Usted tiene que comprender. Y eso es lo que hemos sentido desde hace años, que después de cierta cantidad de personas ya debería abrirse otra sede con otros pastores que tengan sincronía con nosotros y con el Espíritu Santo, amantes de la palabra, del rema, del logos y de la presencia de Dios. ¿Cómo le parece? El que pastor que no sea así, vaya hermano a otra misión, a otro lugar, a otro sabor, porque las iglesias tienen sabor.
¿Usted sabía eso? Que las iglesias tienen como sus saborcitos. Usted va a Bethesda y ¿qué hay? Hay oración. El que no le guste la oración larga, ese no es su lugar. A mí personalmente yo fui en un par de ocasiones y me gustó que eso era guerra, y del diablo que va por ahí, venga para acá. A mí también me gusta eso. Y te agarro, demonio de tal. Y ese Enrique Gómez, 4, 5, 6 horas, uno terminaba los cultos y uno prendía el radio y estaba todo, y te reprendo, y demonio. Y entonces se turnaba con la mujer y ya, Satán. Uy, una cosa impresionante. Hay lugares de adoración, pero adoración profunda, no conciertos, profunda, de danza, de una cosa. A nosotros nos gusta la oración y eso también nos gusta. Y hay lugares de bombardeo bíblico, de profundidad bíblica tremenda. Maestros, también nos gusta eso. Claro, Pablito era maestro, poeta. Con Pablito era Biblia, oración y adoración. Parábamos, orábamos, estudio bíblico y hágale. Toda la mañana. Y a veces eso era lo que le molestaba a la gente de uno, que uno era bien afiebrado, hermano. Pero no con el ánimo de competir con nadie, sino que nos fascinaba eso. ¿Usted lo está entendiendo? Nos fascinaban las vigilias, nos fascinaban los ayunos, las mañanas de oración. Y de adoración la guitarra, era la bazooka de Antonio. Nunca sin guitarra. Porque uno sabía que había momentos en el que cierren Biblia, vamos a adorar 2 horas y media adorando. El que no tenga fondo para eso, corra para allá a cantar cánticos marianos, porque entonces ¿qué? Imagínense, la iglesia primitiva arrancó con todas 7 días. Y ellos no sabían que eran 7 días. Hasta que, ay, claro, Era el espíritu. Claro, ahora sí, pero ellos no sabían, o sea, era hasta que llegara, ellos pueden decir, ellos estaban determinados a que hasta que llegara. Y nosotros llevamos, ¿cuántos años anhelando lo que le estamos pidiendo al Señor? Nos ha dado chispazos de lo que va a venir. Es que si no supiéramos lo que va a venir, no estaríamos sabiendo de lo que estamos hablando. Se lleva uno al cielo, hermano. Eso hace parte de un avivamiento. Cosas reales, palpables del poder de Dios. Unos milagros que uno dice, Señor, Dios mío, ¿qué es esto, Señor? Una vez sentíamos tan gruesa la unción que estábamos convencidos de que ponían un muerto ahí y se resucitaba. ¿Están comprendiendo? Okay. Porque si fuera todo esto un espectáculo, olvídese, hermano, eso no sirve para nada. Es lo que la gente está acostumbrada. Por eso hoy andan cristianos con Anton, Piru, Liru, Liru. ¿Qué es eso? Sí, mire, más que chistoso, me parece lamentable, triste eso. Cantando villancicos y el uno vestido de reno y el otro vestido de duende. En vez de reprender el duende. En vez de reprender el duende, vestidos de duende. Dios mío. Ponen en el Facebook tiempo de conquista, 200 niños dándole un regalo. Eso es un avivamiento, dar regalos de Navidad, eso no es ningún avivamiento. Pero tenemos que tener claras las cosas como son, ¿amén? Entonces, Samuel dice, uy, me estoy volviendo como loco, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Entonces Eli le dice, él entendió, dice acá en el versículo 8, el Señor llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó y fue a Eli y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Eli entendió, porque recuerden que no era que no hubiera visión, sino que había poca visión. Dijo, mira lo que dijo, el que te está llamando es el Señor. Ve y acuéstate, dice el versículo 9, y sucederá que si te llama, dirás, habla, oh Señor, que tu siervo escuche. Amén. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu siervo escuche. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, yo voy a hacer algo en Israel, que a quien lo escuche le retimirán ambos oídos.
aquel día cumpliré contra Elí, de principio a fin, todas las cosas que he hablado contra su casa. Yo le he declarado que juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado contra Dios. Y él no les ha reprochado. ¿Cuál fue el gran error de Elí? No reprocharles que se burlaban de Dios. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa jamás será expiada, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel permaneció acostado hasta la mañana, luego abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Imagínense, el primer encargo que el Señor le hace a Samuel es hablarle a Elí. Si era como su papá. Y no cosas buenas, sino el cumplimiento de lo que ya Dios había determinado para Samuel. Y no era cualquier cosa, iniquidad por siempre, para él y su descendencia. Y que ningún sacrificio los iba a librar de eso, nada los iba a librar de eso. Y entonces Elí llamó a Samuel y le dijo: hijo mío Samuel. Él respondió: heme aquí. Él le preguntó: ¿qué es lo que te ha hablado? Por favor, no me lo cubres. Así te haga Dios y aún te añada, si me cubres una palabra de todo lo que has hablado, de lo que ha hablado contigo. Samuel se lo contó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Él es el Señor, que haga lo que parezca bien. Qué actitud, Dios mío. ¿Ah? Qué actitud. Muy parecido a lo que pasó después con Saúl, ¿no? Cuando le dice, el propio Samuel le dice: usted ha desechado, Saúl, por ser un malvado. Sí, ya entendí. Pero venga y óbreme con los ancianos. ¿Qué le importó a Saúl? La reputación. En Elí que brotó el poco temor que tenía por Dios. Pues Él es Dios, que haga lo que quiera. De pronto habrá pensado Elí, como de pronto algún día pensó Ezequías, lo que venía para la descendencia del rey Ezequías era terrible. Y Ezequías dijo: uff, menos mal que a mí no me toca eso, imagínense. Y el rey Ezequías es uno de los que se salva ahí, como que logra medio rescatarse de los reyes de Judá, porque la mayoría fueron terriblemente malos, igual los de Israel. Todo un sumo sacerdote, todo un rey como lo fue Ezequías, todo un rey como lo fue Saúl, ungidos por Dios. Es como hablando de gente ungida por Dios. Se puede ser ungido, consagrado por Dios, ungido, ministro, servidor del Señor, y no conocerlo. No servía Samuel en la casa del Señor, no había sido consagrado, y decide la palabra que Samuel no conocía al Señor, pero a partir de ese momento le conoció. Claro, y sabía Biblia, porque está en la casa de un sacerdote. Correcto. Pero no conocía al Señor. Entonces, mire la reacción de Elí. Ahora, mire la prioridad cuando el Señor abre un tiempo profético para Israel. Pero mire, el tiempo profético que abre demuestra la prioridad del Señor. ¿Cuál es? Denunciar el pecado y advertir las consecuencias que ese pecado trae. No es solamente anunciar el pecado, que muchas veces los ministros se quedan cortos. Puede que denuncien el pecado, decirle a la persona: mire, no peque más. El profeta tiene que advertir, conforme a la visión de Dios, cuál es la consecuencia. Porque la consecuencia, en términos generales, es que el que no se arrepiente se va para el infierno. Pero terrenalmente también vienen consecuencias. Por eso nuestros pasos en la tierra, certeros, garantizarán un peregrinaje exitoso y correcto y no doloroso. ¿Me está comprendiendo? Entonces tenemos que guardar mire, yo una vez cometí un error
en mi vida cristiana, el error más grave que yo cometí no tiene nada que ver con adulterio. Yo me volví blando con ciertas cosas que no me tenía yo permitido ver, y por ahí se me metió el diablo. Me pareció ver que ciertas películas con contenido de horror, me pareció normal verlas. Yo me acuerdo que una advertencia nos la hizo una vez, una que me vi con Astrid, se llamaba Los Otros. Oiga, yo así de chévere me la vi, y Dios me dijo, cuidado. No estoy hablando ni de adulterio, ni fue que caí con prostitutas, ni fue que me volví un avaro, no. Porque a veces la gente, uno dice, no, es que yo cometí un error. Pobre Astrid. No, porque es que uno relaciona caída con eso. Y eso es de hecho, es de las peores caídas. El adulterio es si no la máxima. De las peores que hay es el adulterio. Y yo pasaron los días y las semanas y yo me relajé con eso y ¡pobre hermano! Vino el golpe. Oiga, y todavía tengo ciertas cosas que me quedaron de ese golpe. ¿Cómo le parece? Y que han tenido que pasar años para que vayan. Y siempre que recuerdo eso digo, uy Señor, si yo te hubiera escuchado y te hubiera atendido, ¿cuánto me hubiera evitado, Señor? ¿Sí me está comprendiendo? ¿Cuánto me hubiera evitado? Yo se lo comunico a usted para que tenga en cuenta esto, hermano. Y nosotros como profetas anunciamos en lo que se está mal y las consecuencias que pueden venir. Generalmente cuando Dios muestra a un profeta que hay una ola que arrastra a cierto número de personas, uno tiene que ir a esas personas y decirle, ¡ojo! Eso significa un ataque violento del diablo y el mundo. Oiga, ¿sabe qué ha sido lo tremendo de eso? Cuando hemos tenido esa visión, ese sueño de la ola gigante que arrastra, ha sido muy poquito el que ha hecho verdadero caso. Por no decirlo contado con los dedos de la mano. Y cuando uno viene a mirar, la mayoría de los que Dios mostró están en el mundo. ¿Cómo la ve? Y uno le habla a la persona, oiga, tenga cuidado, mire lo que Dios mostró, mire lo que dice la palabra, ojo, no aportille el vallado, no sirva a dos señores, ojo con la carne, con los deseos de los ojos, cuidado con esa mujer con la que anda, cuidado con ese muchacho con el que anda, cuidado con tomar la decisión equivocada. Pero el ser humano esencialmente es ¡pah! Le gusta el totazo. Sí. ¿Y ahí qué puede hacer uno? ¿Me está comprendiendo? Amén. Pero esa es nuestra labor en una casa profética, esa es nuestra labor. Así es. Entonces esto dijo que haga lo que le parezca bien, dijo Elí. Samuel crecía y el Señor estaba con él y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. O sea, era un profeta. Lo que Dios le decía, Samuel lo hablaba. Por eso se volvió tan intimidante Samuel, porque imagínense, fue el primero de todos los grandes profetas. Uy, ahí viene Samuel, uy, que venga a decirnos. Los profetas mercenarios, ¿cómo son recibidos en las congregaciones? ¡Aleluya! Una bendición más para nosotros. Y todos felices en la congregación. ¡Uy! Llegó el profeta que nos va a ensalzar, que nos va a salamear. Y sí, aquí todo marcha bien, pastor. Eres el escogido de Dios. Oh, gracias. No, tú eres el escogido de Dios. No, tú eres el escogido de Dios. No, tú eres el escogido de Dios. No, bueno, los dos, está bien. ¿Está entendiendo? Pero un verdadero profeta, cuando llega a un lugar, cuando llegaba a Wilda no como evangelista, sino como profeta, me decía, Ella fue la que una vez dijo, bueno, aquí los vamos a pesar a todos. Puso una balanza espiritual. Oye, y en público, 30. No,
30%, 25%, ponga de pilas, ¿no? Decía la profeta Wilda, porque ella tenía como esas dos fases, evangelista, profeta. La utilizaba como en las dos áreas. Y pasamos adelante todos y yo le dije, bueno Señor, aquí está el escudero del pastor. Señor, nada, me tienes que avergonzar delante de esta gente, pues hazlo, Señor. Pero yo que me voy para el infierno no me voy. Así le dije yo al Señor. Y hubo gente que fue la primera vez que iba a la iglesia. Y la iglesia fitness, donde empiezan a todo el mundo espiritualmente. Raros, muy chistoso. Claro que la profeta fue muy sabia y dijo, no, usted que es nuevo, los que tienen más compromiso acá son los que llevan tiempo, ¿no? Este nuevo, obviamente, su peso va a ser menos poco, pero Dios lo va a ir. Pero para los pastores, cuando ella me dice el número, yo pensé que estaba peor. Así, en serio, yo pensé eso. Y yo, uy, Señor, bendito seas tú, porque ¿qué hago sin ti, Señor? ¿Qué sería uno sin ti? Y ya, ¿cuánto pueblo soporta algo así? ¿Cuánto pueblo soporta eso? Claro, Samuel era un verdadero profeta. Fue cuando llegaba, ¡ay, llegó Samuel! No, ahora ¿qué va a pasar? Todo el mundo le tenía miedo a Samuel, pero él era un hombre que agradaba al Señor. Amén. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, sabía que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Amén. El Señor volvió. ¿Quién es el que acredita a un profeta? El Señor. No son los hombres, es el Señor. El Señor volvió a manifestarse en Silo, pues era en Silo donde el Señor se revelaba a Samuel mediante la palabra. ¿Mediante qué? La palabra del Señor. O sea, le traía la revelación, el rema. ¿Correcto? ¿Mediante qué? La palabra, lo que dijo el pastor. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Amén. ¿Vamos entendiendo? Hacia dónde nos quiere dividir el Señor. ¿Y en qué casa lo está levantando el Señor a usted? Por eso todo aquí es como la sensación espiritual es que uno está como medio, a toda hora Dios como que lo desnuda, ¿no? Uno, oye, otra vez. Pero eso es bueno. Claro, para que no se va a perder uno. Que están pensando que está perfecto y lo que está más. Aquí estamos en una casa donde los lunares se ven a larga distancia. ¿O no? Así es. Y eso es bueno. ¿Qué tal aquí todos con mantos farisaicos? Uy, qué horrible eso, hermano. El Señor reprenda al diablo. Aquí todos, hola, Pastor Antonio. Bendito seas mi pastor. Oh, ¿para qué se vaya? Autenticidad. Aquí no tiene uno que... Si usted se equivoca, hermano, pero tiene una actitud... A mí me gusta, por ejemplo, me gusta mucho que Manuel se pide perdón cuando se equivoca. Pide perdón. O sea, pero uno siente que es como auténtico en él, como si me entiende, como que lo hace, a pesar de que uno se vive equivocando, porque es un niño. Está aprendiendo la vida, o sea, su carácter no se ha ajustado. Pero es como que dice, oiga, que veo a mi papá como triste. Uy, papito, me perdonas porque me porté mal. Ojalá fuera todo el mundo así con Dios. Pero lo primero que hace la gente es levantar el tapete y por allá fue y enterró el cadáver de su hermano. Listo. Me deshice de ese lambiscón. Todo quedó arreglado. Y Dios había visto todo. Hey, amigo, ¿dónde está su hermano? ¿Yo qué? ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? La sangre de su hermano clama desde la tierra. Asesino. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Yo, Señor? No, mire, fue esa mujer que usted me dio, bandida. Y la mujer, la serpiente, bandida la serpiente. Y la serpiente, ¿a quién le iba a echar la culpa a la serpiente? ¿Sí me entiende? Autenticidad con Dios. Eso es lo que marca la diferencia entre una persona humilde y una persona soberbia. Amén. Ahora, obviamente, ¿no? Nunca confunda la humildad con el cinismo, ¿no?
Porque hay gente que es cínica y creen que eso es ser uno sencillo, ¿no? Humildad de verdad, o sea, usted se siente mal por lo que hizo, pero lo tiene que llevar a no seguirlo haciendo. ¿Vale? Bueno, pongámonos de pie, hermanos. Esto se nos sube largo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Duda, inquietud? ¿Nada? ¿No? Pero eso es porque medita la palabra, ¿no? Eso está bien. Bueno, vamos a orar. Bendito Señor de gloria y poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por este tiempo, Señor, te alabamos y te exaltamos, Señor bueno. Señor, estamos alegres, Señor, porque hemos nosotros comprobado, Señor, que tu poder es tan real, Señor, tu palabra es tan real, Señor, tu revelación es tan real. Ese deseo tuyo de sumergirnos en algo tan glorioso, Señor, como lo profético, como lo apostólico, Señor, que descubre ante nosotros la esencia pura de nuestro Salvador Jesucristo, el espíritu de la profecía, el gran apóstol, Señor, que eres tú, el que tiene el nombre que es sobre todo nombre, Señor, el que tiene todo poder para vencer a nuestros adversarios, el que ha proclamado, Señor, los tiempos finales. Cada uno se va a cumplir a cabalidad, Señor. Todo enemigo será vencido, amado Dios. Y los escogidos entrarán al reino de los cielos, Señor. Y andarán, Señor, como multitudes blancas, resplandecientes, alabando tu nombre. Deseando, Señor, el tiempo poderoso de casarnos contigo, Señor. De tener esas bodas maravillosas delante del Padre, Señor. Y conoceremos al Padre también de todos los espíritus. Y habitaremos en medio de tu gloria, Señor. Señor, te pedimos especialmente en esta noche, Señor, que no permitas que nos desviemos, Señor. Que tu palabra la amemos tal cual está allí escrita, Señor. Que tu revelación la amemos tal cual tú nos la manifiestes, Señor. Amado Rey. Que abunde la palabra, que abunde el rema, Señor, y que abunde la revelación celestial, Señor, en medio de nosotros. Que abunde la santidad, que abunde el amor, que abunde la misericordia, que abunde el poder, Señor, para cumplir con tu mandamiento, con tu encargo, con tu designio, Señor, y con tu providencia. Yo te pido, Señor, que revistas a todos los que estamos hoy aquí presentes de ese poder y de esa determinación, Señor, para seguir adelante y cumplir con tu ordenanza, Señor. Regálanos, Señor, lo que tanto te hemos pedido, un avivamiento, Señor, para Neiva, para Bogotá, para Colombia, para el continente, para la tierra entera, Señor. Regálanos ese avivamiento. Millones de personas, Señor, doblegando sus rodillas, doblegando su corazón delante de ti, Señor, en arrepentimiento, en medio de milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, Señor. Algo sobrenatural en gran manera, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Te lo pedimos en esta noche, Señor, de la gloria. Y que no permita, Señor, que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos accedamos a la vida eterna. Pedimos que esta palabra, Señor, se grabe en nuestros corazones y rinda un fruto abundante y rebosante, Señor, en esta noche. Señor, reprendemos toda enfermedad de los cuerpos, declaramos la palabra que dice que por la llaga del Mesías somos sanados y curados. Toda enfermedad es quitada de los cuerpos, y Señor, y desatamos sanidad, atamos todo espíritu de enfermedad y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hermanos, Señor. Yo oro como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, vengas de nosotros misericordia, alces tu rostro, Señor maravilloso, sobre nosotros y pongas en nosotros paz. Y oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal, para que nos bendiga. Llénanos de tu presencia, cúbrenos con tu sangre, atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad y enfermedad, y la echamos al abismo
Regálanos tu paz, afírmanos en el gozo de la salvación y te pedimos que tú acampes alrededor de los que te tenemos y nos defiendas siempre. Amén. En el nombre de Jesús también bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen, te pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, Dios le bendiga y te guarde. Nos vemos el domingo. Amén. Y amén.